Here we are again, Chris and Nelly from Las Vegas. ¿Cómo están? Otra vez nosotros, Chris y Nelly, desde la ciudad de Las Vegas. This is the second part of following the Spirit or walking in the Spirit. Es la segunda parte de cómo caminar en el Espíritu. So last time we were talking about the baptism of the Spirit and using the gifts of the Spirit. La última vez estuvimos hablando de cómo ser bautizados en el Espíritu y cómo usar los dones del Espíritu Santo. This time we want to talk about the responsibility Vamos a hablar esta vez of walking in the Spirit. la responsabilidad que acarrea cuando uno camina en el Espíritu. And we're going to start out in Matthew chapter 4. Comenzando en el libro de Mateo, capítulo 4. This is a portion of scripture that tells us that Jesus was led by the Spirit. Esta es una porción en las Escrituras en las cuales nos dicen cómo el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu. And we're going to read verse 1 and 2. Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Okay, so he was led by the Spirit. Entonces él fue llevado por el Espíritu. And in Mark it says that he was drove into the wilderness. En libro de Marcos nos dice que fue llevado a el desierto. So it's a stronger word that's used. Es una fuerte palabra que se usa, que se lleva a alguien a algún lugar. The Spirit led Jesus and he submitted to the Spirit. El Espíritu se lo llevó a Jesucristo y él se sometió al Espíritu. And to follow Jesus, y para seguir a Jesucristo, we need to go into the wilderness also. Nosotros también necesitamos de ir a un desierto. Now this doesn't mean out in the desert somewhere, but no quiere decir un lugar específico. But it's talking about pero se habla going where God deals with our carnal desires. Se refiere en un sentido de que cuando uno está peleando con los deseos carnales. I know we talked about this in another video. Yo sé que ya hemos comentado esto. Just to refresh your memory. Solo para hacerle o volver a tocar y que refrescar la memoria. The second generation of children that came out of Egypt. La segunda generación que vino del pueblo, que vino de Egipto, la segunda generación del pueblo de Israel que vino de Egipto. They were in the wilderness for 40 years. Estuvieron en el desierto por 40 años. And 40 is the number of testing. Y 40 viene a ser un número que se refiere a pruebas. And it's where God changed the desires of their heart. Y es así como el Señor cambia los deseos del corazón. And so Jesus was reestablishing this pattern. El Señor Jesucristo estaba restableciendo esto. And so when we follow him, cuando lo we seguimos, have to do the same thing. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. And what it really is submitting to the correction of God. Someternos a la corrección de Dios. And that's what we find in Hebrews chapter 12. Y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. And so I wanted to bring this out because quería referirme a esto because it's being led by the Spirit. Porque el Señor fue llevado por el Espíritu. Submitting to the Spirit. El Señor se sometió al Espíritu y dejó que el Espíritu lo guiara, lo llevara. So we're going to read 5 through 11. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban,
y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Okay, so correction is a big part of being a Christian. O sea que la corrección viene a ser una gran parte de cómo ser un cristiano. Just like correction is a big part of children growing up. Como lo mismo es, la corrección se da a un niño que está creciendo. And when a child grows, Y cuando crece, they're every year, cada año, as they grow, they have more conforme responsibility. crece, tiene responsabilidades. Not just to maybe do chores or No something like tan that, solo como hacer sus or help take care obligaciones of en his las clases siblings, o cuidar a sus hermanos, but responsibility pero responsabilidad, to live the way the parents teach la them. responsabilidad de cómo de vivir como los padres le están enseñando a hacerlo. In other words, they have also responsibility to take care of themselves more and more as they Además, grow. conforme van creciendo, tienen responsabilidad ellos mismos de cómo ellos deben de crecer y de cómo ellos deben de tener cuidado de ellos mismos. And so it's the same with us, Es lo mismo con nosotros. and that's what the Holy Spirit is leading us Por eso into el these Espíritu Santo wilderness experiences. es lo que nos lleva a que nosotros experimentamos And este desierto. so God is telling us here to El submit Señor to nos that dice, leadership debemos de someternos a los líderes, and submit to the correction. someternos a la corrección. You know, it reminds me of a story, honey. That, remember you told me about that lady who used to dress her teenage boy? Ah, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba había una señora que yo he trabajado con jóvenes, me decía que ella iba y vestía a su hijo aún cuando el hijo tenía 12, 13 años, lo ayudaba a ponerse sus pantalones, a ponerle la camisa, ella lo ayudaba y lo levantaba de la cama. Pero el joven no era incapacitado o discapacitado, era un joven normal, pero ella lo engreía demasiado. It's a funny story, but it's sad too at the same Chris dice time. que es una historia muy triste, Because porque a child should be responsible, él debería haber sido and the responsable. parents not doing them any Y favors los papás, la señora esa no le estaba haciendo ningún favor a when su they grow hijo, up, and the parents are still doing everything for them. porque él cuando siga creciendo, los papás van a hacer todo por él, y eso no está bien. And that's what God is doing in us. Y eso es lo que Dios está haciendo en He's raising nosotros. us to be sons and daughters. Nos está Él ayudando a que seamos sus hijos e hijas y crezcamos así. That will follow Him and do His will, Que lo sigamos y hagamos su voluntad. not because we're commanded, No porque estamos en una obligación, but because it's the right way to live and the right thing to do. porque es la cosa correcta como debemos de actuar. Es lo más correcto. And that's what God wants us to be, like Jesus. Por eso Dios quiere que seamos como el Señor Jesucristo. Of course, He did the Father's will, Por supuesto, Él hizo la voluntad de su Padre, but not because He was commanded, pero no porque le tenía que obligar a hacerlo, but because of love and righteousness. porque sino por amor y por justicia. Okay, so let's go over to Galatians chapter 6. I mean, chapter 5. Libro de Gálatas, capítulo 5. We're going back there. Libro de Gálatas, capítulo 5. And we're going to read 22 through 25. And this is talking about the fruits of the Spirit, Versículo 22 al 25, y aquí se refiere sobre los frutos del Espíritu. because we have once God corrects us Una vez que el Señor nos corrige and teaches us the ways of y nos enseña love, de cómo amar, He's saying we have a responsibility to walk in those. entonces nosotros ya teachings and tenemos la fruits. responsabilidad de caminar
con esas enseñanzas y la responsabilidad de caminar con los frutos. Ok. Gálatas 5 del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. So verse 25 is the verse I El want you to see, versículo 25 es el que quisiera que nos enfoquemos. because we live in the Spirit. Porque vivimos para el Espíritu, We're por el sealed. Espíritu. We're sealed with the Spirit. Somos sellados por el Espíritu. In Hebrews 6 it says En Hebreos 6 se menciona, we've tasted of the good things above. hemos saboreado las cosas buenas And que vienen de arriba. So we have this Spirit, Entonces, tenemos in el us. Espíritu en nosotros. but it's our choice to walk in the Spirit. Pero depende de nosotros caminar en el Espíritu. So not everybody that has the Spirit, or even full of the Holy Spirit, maybe have the Hay muchas personas que están llenos del Espíritu Santo. maybe they could be healing people and speaking in Pueden tongues, sanar a personas, pueden hablar en lenguas, but that doesn't mean they're walking in the Spirit. pero tal vez no quiere decir que realmente estén caminando. Because to en el walk in the Espíritu. Spirit is to walk in the Para fruit of the Spirit. caminar en el Espíritu es caminar en los frutos Right? del Espíritu. You could lay hands on somebody Puedes poner manos en alguien y poner las manos en alguien and they could be healed, y pueden ser sanados. but you might have not done it for the right reason. Pero de repente tal vez uno no lo hace por las razones correctas. Maybe you did it because you wanted a pat on the back. Realmente algunas personas lo hacen o tratan de hacerlo para que alguien los felicite You wanted attention for yourself. o como que uno requiere atención para uno mismo. So love and motive is everything for walking Pero in the Spirit. el amor y los motivos que lleva uno a hacer esto, el amor, esos son los que se cuentan como los frutos del Espíritu. Let's go over to Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Here it says that we should not grieve the Holy Spirit. What is That's in verse 30. That we don't grieve the Holy Spirit. Okay, en él se refiere que no debemos de contristar al Espíritu de Dios. So all the context is here is putting off the old and putting on the El new. contexto se refiere en esto, capítulos, de dejar de lado lo pasado, lo viejo, y vestirse uno de lo nuevo. Why don't you read 22 through 24? Honey? Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, 25 too, right? Just 24. Okay, 24. Yeah, so this is putting off the old, putting on the new, Okay. and Aquí quiere decir dejar lo viejo y ponerse uno de lo nuevo. then the following verses Y en los siguientes talk versos about specifically what that means. You know, like to stop lying, to start telling the truth. específicamente nos enseña en los siguientes versos qué quiere decir, como decir dejar de mentir y hablar la verdad, And to algo así. Stop stealing and start giving. Dejen de robar y comiencen a dar. And then in verse 29 he says, Versículo let 29, no corrupt communication come out of your mouth, but only edifying. que ninguna palabra corrompida venga de sus labios, sino algo que edifique a alguien. So if we're walking in the flesh, Si estamos caminando en la carne, he says we will be grieving the Holy Spirit. That's what verse 30 says. vamos a 36. No, verse 30. You can read that. Okay. Y en versículo 30, ¿ok? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellado para el día de la rendición. Okay, so if we're walking in the flesh, Si caminamos en la carne, we're grieving the Holy Spirit. estamos contristando el Espíritu de Dios. That's what all this is telling us. Ujú. So it's important Es importante to understand that we have responsibility entender que tenemos responsabilidades. once we've been given the Spirit Una vez que el Espíritu se nos ha sido dado, to walk in the Spirit. debemos de caminar en el Because Espíritu. what God is trying to do Lo que Dios está tratando de hacer with all of us con todos is the nosotros same thing. es lo mismo. Instead of walking, En vez de, fulfilling the desires of our en flesh, vez de this body, satisfacer los deseos de la carne, es nuestro cuerpo, but to fulfill and walk in the Él quiere desires of que- the things of the Spirit. Él quiere que al contrario nosotros tenemos que satisfacer los deseos del Espíritu. And not just to do those things, No tan solo hacer esto, but to desire to do those pero things. tener el deseo de hacer So it goes- estos. So it's not just of the mind, but deep in the Tal heart. vez no es tan solo en la mente, pero es en lo más profundo de nuestro corazón. Let's go over to, 1 Corinthians 2. Libro Primera de Corintios, capítulo 2. I just want to solidify this more, or make it more concrete or something. I don't know. Él está tratando de que todos entiendan y está tratando de poner más énfasis en esto referente al Espíritu. Verse 12 and 13. Versículo de 12 y 13. Primera Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yep, so the Spirit is the one that's teaching us, El Espíritu es el que nos enseña and we have a responsibility y to walk tenemos in the responsabilidad things that He teaches de, us. de caminar en todo lo que Él nos está enseñando, seguir todo lo que Él nos está enseñando. Just like with your children, you don't want to keep teaching them over and over and over, go in Por the same ejemplo, thing. con tus hijos, tú no les enseñas una vez lo mismo y otra vez lo mismo. As a parent, Como it's padre, frustrating uno tal vez se frustra because you expect them to, once they learn something, to do porque it. esperas que una vez que le enseña a uno algo, uno espera Same que with- ellos lo hagan Same with igual, inmediatamente, ¿no? same with when you're at work. Igual cuando uno trabaja, When the porque en boss el teaches trabajo, you something, cuando te enseña algo, por ejemplo, he expects you to do it. tu jefe, él espera que lo hagas So- igual que lo hagas. These are just common sense things. Hay cosas que son de sentido común. Let's go over to Matthew 7. Mateo 7 And it talks about some people who have the Spirit but don't walk in the Spirit. habla sobre personas que tienen el Espíritu pero no caminan en el Espíritu. Now, first I want to read, so we're in chapter 7, Mateo capítulo 7, verse 24. versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. So far, we've just been repeating what Jesus said, Hemos repetido prácticamente lo que Jesucristo dijo. to do the things Hacer that you're taught. las cosas que te han enseñado. And what Jesus was always teaching was take responsibility for yourself. Jesucristo always en esto nos dice que debemos de tomar responsabilidad. That's what the gospel of the kingdom is all about. O el evangelio del reino de Dios se refiere a eso, tomar responsabilidad. I mean, the first words are repent. Las primeras palabras nos dicen For the kingdom of God is at hand. arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca, así nos dice. Now, repentance is something we have to do.
el arrepentimiento es algo No. que nosotros tenemos que hacer. Nobody's going to do it for Nadie us. lo va a hacer por Not nosotros. God, not God either. Dios no lo va a hacer por nosotros. Okay, so let's, why don't we start reading verse 19 through 23. 19 al 23. Mateo 7. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So these were servants of the Lord Estos eran sirvientes del Señor, who have the Spirit, que tenían el Espíritu, but were not walking in the Spirit. pero no caminaban en el Espíritu. They were walking in the works of the flesh, like Galatians talks about. Caminaba en las obras de la carne, como nos refiere en Gálatas. So, you know, and if you read the book of Titus, it talks Por about, ejemplo, si leemos en el libro de Tito, tells us that we can deny the Lord with our works. que nosotros podemos negar a Dios con nuestras obras. And that's what's going on here. Y esto es lo que sucede acá. These denied the Lord with their works, Ellos niegan a Dios con sus obras. and at the end he Y al said final he les denied dice them. Él los niega a ellos. He says, I never knew you. Nunca os conocí, So, dice el Señor. So that's why it's so important Por eso es muy importante to walk in the Spirit caminar en el Espíritu, and doing good works, hacer buenas obras, because good works buenas obras are the vehicle for son- the fruits, es el instrumento para poder dar frutos. because it's something you're doing to Es show the algo que fruits. tú haces para demostrar los frutos. So you can bear the fruit on the tree, Puedes enterrar un fruto. but you have to bring it forth or harvest it Puede give to somebody. haber un fruto en un árbol, ¿no? Pero realmente uno lo quiere compartir con alguien. And that's what the work is. Y es así son nuestras obras. Okay, so we have a responsibility, Tenemos responsabilidades. and it's a huge Y responsibility. es algo muy grande esto. That's why Jesus, Por eso If you read Jesucristo but in Luke 14 it en, tells us, en Lucas 14 nos dice, Jesus said, if you can't, he made the conditions for being a disciple, Él explica unas condiciones para poder ser un discípulo. right? They can't love the world or love their family No, more. si tú amas más al mundo, si hablas más a tu familia, si amas más a tu He says familia, he says, if you can't do these things, si no puedes hacer esto, then don't even start, no aún mejor ni comiences, because it's a big porque responsibility, es una gran responsabilidad. and he's gonna hold us all accountable for it. Y Él nos va a poner a todos responsables por lo que hacemos. But on the other side, Pero por otro lado, he says he'll give a great reward for those dice who que do it. nos va a dar una gran recompensa a aquellos que lo podamos hacer. Let's go over to Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. Now there are many warnings in the scriptures. Muchas advertencias que existen en las escrituras. This one in Colossians is obvious, so I thought I would read that. En Colosenses hay una, por eso vamos a leerla. So it's in chapter 1, 21 through 23. Que capítulo 1 del versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 23, right? Yeah, just 23. Yeah. Ujú. So 23. he wants to present us blameless. Él quiere que nos presentemos sin ninguna mancha. But he's giving us the responsibility. No, pero nos está dando la He says, responsabilidad. you have to continue in the faith Tenemos que continuar en nuestra fe and to not be moved away from the gospel. y no alejarnos del evangelio. Because look at verse 6. Read that one. Honey. 6. Yeah, verse 6. Colosenses 1:6. El que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. I'm gonna read 5 too. Voy a leer el versículo Okay. 5. A causa de la esperanza que os está guardada Yeah. en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Yeah, so the gospel is bringing forth fruit in us. El evangelio nos está trayendo frutos en nosotros. So if we move away from it, Que si nos alejamos de él, then how is it going to bear fruit in us? ¿cómo vamos a dar fruto entonces? And we have the danger De- of going hay- back to our old ways. Entonces existe el peligro de regresar a lo que fuimos antes. Or even maybe the fruit, we don't do nothing for anybody, and the fruit is just dropping on the O ground. de repente el no hacer nada por nadie hace que nuestros frutos caigan sin ningún motivo, 'Cause doing sin noth- ningún propósito. Doing nothing is sin also. Se pierde. Porque no hacer nada también es un pecado. Let's go to Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. Verse 15 through 18. Del versículo 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romans 6, right? Yeah. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia por justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. That's good. Ujú. So how was it delivered to you? ¿Cómo se te ha sido dado? Through a teacher and through the Holy Spirit. A través de un maestro, a través del Espíritu Santo. And what he's trying to do is get into our heart. Y lo que se está tratando de crear esto es que esto llegue en nuestro That corazón, it changes our whole que nos cambie being and our todo whole nuestro, thoughts. que cambie todo nuestro ser, todos nuestros So that we pensamientos. choose to do things because of righteousness and love. Eligiendo hacer todo lo bueno, lo justo, por amor y justicia. So I just wanted you to see that Quiero que vean ustedes it's from the heart, que viene del corazón. and that all these things that God is trying to, Todas to estas do in us, cosas que Dios está tratando de hacer en nosotros, we have the responsibility tenemos la responsabilidad to just respond to the Spirit, de responder al Espíritu. and then those things become Y así part of us and who we are. todo esto viene a ser parte de nosotros, de nuestro ser, de cómo somos. Why don't we finish up in Hebrews chapter 12 again? Vamos a terminar en el libro de Hebreos capítulo 12. And this is a story of Esau. Esta es la historia de Esaú. And he followed his own desires. Él siguió sus propios deseos. Let's start in verse 14, Okay. 14 through 17. Hebreos capítulo 12, del versículo 14 al 17. And remember, this is Hebrews 12 is talking about correction Hebreos 12, ahí en esto se nos habla sobre la corrección and submitting. y cómo someternos. Seguid pues la paz con todos y santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que porque por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque le procuró con lágrimas. Okay, so do you understand what this means? ¿Entienden lo que esto significa? It says, for one morsel of food, Que por un plato de comida, he sold his birthright. él vendió su primogenitura. So that's like a type or example for us. Es un ejemplo para nosotros. What he's saying is Lo que nos dice the, acá, the morsel of food represents what we desire, our desires. el plato de comida representa nuestros deseos. So that he's saying don't sell your birthright just for No a vendas desire of the flesh. tu derecho de primogenitura tan solo por el deseo de tu carne. And that's what Esau, he was Eso es lo que Esaú hizo. seeking it afterwards, Al final después él lo buscó otra vez, but it was already gone. pero ya no se podía. And if you think of Ya lo había perdido. if you can remember some of the parables that Jesus talked about, En las parábolas que Jesucristo there menciona, was weeping and gnashing of teeth siempre se menciona que hay lágrimas. for the servants that Los didn't do the sirvientes Lord's que no will, hacen la voluntad de su amo, al final vienen y lloran, because terminan llorando, what it means is they realized porque se they dieron wasted their cuenta life, que desgraciadamente pues gastaron su vida inútilmente and they see what they could have had, and they're just weeping. y ven lo que pudieron haber tenido y lloran por ello. So this is serious. Esto es algo bien serio. That we have to submit to the Holy Tenemos que Spirit. someternos al Santo Espíritu. I forgot. We want to go back to Romans chapter 8, honey. Romanos capítulo 8. There's a verse we have to read. Romans 8 is all about walking in the Spirit. En Romanos 8 todo se refiere a cómo caminar en el Espíritu. And there's a verse, let's see, verse 9 is what I want. Versículo 9. Talks about the Spirit of Christ. Habla sobre el Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Okay, so now here's differentiating Aquí nos da una diferencia. the Spirit of Christ El Espíritu de Cristo and the Spirit of God. y el Espíritu de Dios. So, in other words, he's saying, just like Galatians, but in different words. Es igual como Gálatas, pero de diferentes palabras. If you live in the Spirit, Si tú if vives you en el Espíritu, if you have the Spirit of God tienes el in you, Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios en ti, you have to walk in the Spirit. tienes que caminar en el Espíritu. To have the Spirit of Christ is to walk in the Spirit. Y tener el Espíritu de Cristo es caminar en el Espíritu. So, because in other words, he was full of the Spirit. Remember, he was El baptized in the El Spirit. Señor Jesucristo fue bautizado en el Espíritu But he utilized all the gifts y that he usó had, todos los dones que tuvo and he was led into the wilderness, y fue llevado al desierto and he was walking in the fruits of the Spirit. y caminó en los frutos del Espíritu. So the Lord was submitting to the Holy Spirit, and El Señor se sometió al Espíritu Santo he's asking us to do the same thing. y Él nos está diciendo que nosotros hagamos lo mismo. He tells us that's the way to life. Esa es la manera como uno debe de vivir. Galatians 6 says, if those En who sow to the Gálatas Spirit will 6 reap dice, everlasting life. aquellos que Those who sow to the Spirit will reap everlasting life. siembran en el Espíritu van a cosechar vida eterna. But those who sow to the flesh Pero aquellos que siembran para la carne reap corruption, van a cosechar corrupción, which is death. lo que quiere decir que es muerte. So all the scriptures are teaching us
todas las escrituras to walk nos están enseñando as Jesus walked. caminar como Jesucristo caminó. That's from 1 Corinthians. I'm sorry, 1 John. Es en el primer libro de Juan, I think it's chapter 2. capítulo 2. We have to walk as he walked. Caminar como Él caminó. And he walked Y Él caminó according to the Spirit. de acuerdo al Espíritu. So we have that responsibility. Tenemos la responsabilidad. And God expects this. Y Dios espera esto de nosotros. He will hold us accountable. Porque Él nos va a tomar cuenta de todo lo que hacemos. Just like we do the same with our children. Lo mismo como hacemos con nuestros hijos. We expect them to do the things we teach Esperamos them. que ellos hagan lo que uno le ha enseñado. So this has been a big help for me to learn these things, Esto ha sido de mucha ayuda en mi vida personal, Because it makes- siguiendo esto, it makes me more, porque me hace ser, my roots go deeper, and my walk more clear to Porque what things I should be doing. porque realmente esto le ayuda a caminar y ver más claramente las cosas que debe él hacer. And I just want to, encourage you to, Y think about these things quiero a ustedes, les pido que piensen en todo esto y los And- estoy alentando a que lo hagan and keep responding to God's y sigan respondiendo teachings, a las enseñanzas que Dios les está dando not just to respond, but to take responsibility for y a la them. vez tomar responsabilidad por ello, Call them your own. llamarles que es lo que te pertenece, decir esto es mío That's what God wants. y eso es lo que Él quiere. Not just that we call them God's ways, but No- our ways too. No tan solo decir la manera como Dios quiere, pero también como nosotros debemos de tomarlo esto y hacerlo de uno mismo, And that's, como que sea uno, perteneciendo a uno, a nosotros, perdón. and that's what it means to walk in the Spirit Y eso quiere decir caminar en el and to be baptized in the Spirit. y ser bautizados en el Espíritu. And well, that's all I got, honey. Es todo lo que tenemos por hoy día. So we just want to let you know that we're praying for you. For those that are Seguimos hearing orando these por things. aquellos que están viéndonos, que están escuchando este mensaje, oramos por ellos. And that we will keep teaching as long as Vamos people a seguir enseñando, keep listening. así como también a la gente lo requiera y que nos sigan escuchando. So God bless you, Dios los bendiga. and thank you. Muchísimas gracias. Dios bendiga. Bye.